Hola, buenas Bueno, muy tardes. buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer verlos nuevamente. Aquí vamos entonces con el segundo panel del último día de la celebración por los 20 años del CEAO. Así que les damos la bienvenida y las gracias a los participantes de esta tarde que nos acompañan. En primer lugar, entonces, sin más demora, vamos a presenciar la presentación de Romina de la Casa. Ella pertenece a la Universidad Católica Argentina y desde sus inicios al centro, al CEAO, y su presentación se denomina Recorriendo las fronteras de la Tierra Oscura, ambientes liminales de la Anatolia hitita. Así que Romina, Hola, ¿cómo les va? buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Gabriel, nos avisarás entonces cuando comienza la transmisión y cuando me haces a mí el hospedador. Hola, buenas Bueno, muy tardes. buenas tardes a todos. ¿Me, me escuchan? Sí, Hola Roxana, ¿me escuchan? te escuchamos, Romina. Bárbaro, ahí comparto pantalla. No sé si la pueden ver bien. ¿Sí? Bueno, comienzo entonces. El propósito de la charla del día de hoy es brindar algunas respuestas al siguiente interrogante. ¿Por qué el dios de la tormenta Enerik es llamado a regresar a su templo desde las orillas de ríos y mares? Al examinar las colecciones de tablillas halladas en diferentes edificios de la capital hitita, en Hattusa, se observa la preservación de una gran cantidad de rituales mágicos, así como composiciones mitológicas. El texto que narra la huida del dios de la tormenta Enerik desde su templo, situado en la ciudad de Enerik, en el norte de Anatolia, pertenece a una larga tradición de rituales mágicos que se denomina Mugawar en hitita, y que se caracteriza por incorporar pasajes mágicos. Este tipo de composición ha sido definida acertadamente por Melchert como un ritual de atracción, en el que se utiliza no solo evocaciones verbales, sino también todo tipo de ofrendas concretas disponibles para atraer a la deidad que ha desaparecido. Asimismo, como mencioné anteriormente, una de las características centrales de este género del Mugawar es que incorporan pasajes mitológicos o historiolae, en este caso, que narran el modo en que estos dioses se enfurecen repentinamente, abandonan sus templos y desencadenan una crisis generalizada en la naturaleza. La razón por la cual los dioses hititas repentinamente se enfurecen y desaparecen no es del todo clara, y esto se debe principalmente a que en los Mugawar esta sección, el inicio no se ha preservado, excepto en el del dios de la tormenta Enerik. Entonces no se preservan esas primeras líneas donde esto podría ser explicado, y al mismo tiempo en el Mugawar del dios de la tormenta Enerik no se explica, no brinda información, dice simplemente que este Mugawar se realiza cuando o si alguien se enfurece al dios. Existen, sin embargo, algunos indicios que nos permiten pensar que la razón por la cual los dioses se enfurecían, en primer lugar, se encuentran relacionada, al menos para algunos Mugawar, con daños perpetuados a sus moradas. Pero podemos volver a este tema si a alguien le parece de interés. Ahora bien, cuando la tradición del Mugawar, es considerada desde una perspectiva centrada en los umbrales o las zonas de transición, es evidente que el desplazamiento de las deidades desde sus hogares hasta tierras lejanas muestra una diferenciación significativa entre espacios que además se vinculan con los estados de los dioses. Cuando se conservan, algunas de las moradas de los dioses se describen como enmarcadas en zonas urbanas, con sus templos y casas, como áreas habitadas por seres humanos, dioses, animales como ovejas, vacas. Mientras tanto, los espacios hacia donde parten los dioses se describen como la tierra oscura, en el caso del dios de la tormenta Enerik, o mundo subterráneo hitita, como el mar, en el Mugawar del dios Sol,
o las estepas, los prados y los pantanos en el Mugawar del dios Telepinu, así como el Mugawar del dios de la tormenta. Comenzando por el Mugawar del dios de la tormenta, leemos que el dios se enfureció y descendió por un agujero. Como se indica entre las líneas 11 y la 14 del anverso o recto, entonces él, el sacerdote, dice la palabra. El dios de la tormenta se enfureció y descendió al agujero. Él fue dentro de los 4 rincones oscuros hacia la humanidad sangrienta, ensangrentada, y el texto se vuelve dañado, se daña en esa sección, pero tras su descenso empieza a mencionarse la tierra oscura repetidamente, como un espacio relacionado con las orillas de los 9 mares, las orillas de un río y el mar. Como se lee así más adelante, dice, desde Nerik se fue hacia abajo, a la orilla de los 9 mares, fue abajo, a la orilla del noble río, etc. Luego en la línea 8, si la palabra allí, el término salicta es correcto, como lo ha reconstruido Haas, también leeríamos que el dios se zambulló en el mar. En este contexto resulta interesante observar la presencia del sumerograma Gam y del hitita Katam, abajo o debajo, pues dan la impresión de que la dimensión semiacuática, que el dios se encuentra después de entrar en el agujero, se encontraba efectivamente bajo la superficie terrestre, tal como lo hacía la tierra oscura hitita. La tierra oscura hitita, aquel mundo que se ubicaba debajo de la superficie terrestre, se encontraba gobernada por la diosa solar de la tierra. Esta deidad representaba el ciclo nocturno del sol, una vez que se sumerge bajo el horizonte y antes de que vuelva a salir por la mañana. Junto con dicha deidad, otras 8 divinidades poblaban el mundo subterráneo, para las cuales no existía un culto establecido, sino rituales realizados en respuesta a un problema concreto, y con la que se lograba una comunicación por medio de agujeros o pozos en la tierra. Al examinar otros Mugawar para detectar cambios espaciales precipitados por el movimiento de las divinidades, se observa que el Mugawar del dios Sol en el Mugawar del dios Sol se indica que esta deidad cambia su entorno natural por uno en el mar. Según leemos en la primera versión de esta composición, alguien, muy probablemente el mar, dice, tomaré al sol y lo esconderé. El dios Sol fue al mar, a su antaga, que es un término debatido, así que no está claro. Y en la segunda versión leemos más explícitamente que el mar es el que toma al dios Sol hacia abajo y posiblemente lo esconda. Desde este punto de vista, tanto el dios de la tormenta en Nerik como el dios Sol se esconden o son escondidos, en el caso del segundo, en un ámbito interrelacionado que podemos definir como un entorno acuático. Al examinar el Mugawar del dios Telepinu, que es la composición que se encuentra mejor conservada de este tipo de ritual mágico, observamos que se narra que cuando Telepinu se enfurece y sale de su templo, la niebla toma las ventanas, el humo constriñe la casa, es decir, el templo, tras lo cual Telepinu se dirige a las estepas, a los prados y a los pantanos. Como leemos, la niebla tomó las ventanas, el humo oprimió la casa, en el hogar los leños estaban oprimidos, los altares de los dioses estaban oprimidos, en el establo las ovejas del mismo modo, en el establo las vacas estaban oprimidas, la oveja rechazó a su cordero, la vaca rechazó a su ternero. Y luego continúa diciendo, pero Telepinu se marchó. Se llevó el grano, Dingirimarni y otras bondades como la saciedad, en la estepa, hacia el prado, hacia los pantanos. Telepinu procedió a unirse con el pantano. Sobre él creció la planta Jalensu, y ahora la cebada y el trigo no crecen. Las vacas, las ovejas y los seres humanos no quedan preñados, y aquellos que ya están preñados no dan a luz. Aunque en este ritual mágico, a diferencia de los precedentes, Telepinu se dirige hacia otro tipo de ambiente, un pantano también es un entorno acuático. Lo que nos da la imagen final de dicho tipo de ambiente es la planta Jalensu, que se menciona en el texto,
De hecho, no contamos con muchas referencias sobre esta planta en otras composiciones, pero la encontramos mencionada en las instrucciones de Arnuwanda I para el alcalde de Hattusa, cuando se indica que el heraldo deberá remover regularmente la planta Jalensu de cualquier estanque Kungali que haya para la deidad, de acuerdo con la traducción de Miller, ¿no? Bien. ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha bien? Okay. A la luz de estas tres historiolae, es decir, la del dios de la tormenta Enerik, la del dios Sol y la del dios Telepinu, o Telipinu, es posible detectar una tendencia dentro de la tradición de los Mugawar. Es decir, que las zonas lejanas hacia donde se dirigen y donde se esconden estas deidades se encuentran de un modo u otro relacionadas con un paisaje acuático. En consecuencia, los Mugawar no solo revelan imágenes de un paisaje antiguo anatolio, también representan diferencias significativas entre el ámbito donde moraban los dioses y los entornos más fluidos hacia donde huían. Más aún, estos rituales mágicos también revelan ámbitos liminales entre estos espacios y sus contrastes. Como ya se ha observado en el Mugawar del dios de la tormenta de Enerik, el dios accede a la tierra oscura a través de un agujero. Si observamos los contextos rituales hititas en general, los agujeros o pozos se utilizaban para depositar diferente tipo de ofrendas, a la vez que constituían un medio para evocar a las deidades del mundo subterráneo. De hecho, ambos usos tienen lugar explícitamente en el Mugawar del dios de la tormenta Enerik, donde se indica que el sacerdote guru sacrifica una oveja y que ellos, probablemente otro personal de culto, además sacrifican una oveja en el agujero junto con cerveza, vino y pan. Luego se indica que el sacerdote habla en ático, que llama al dios hacia abajo por el agujero y dice la palabra. Es decir, esto lo que significaría es que cuenta la historia, ¿sí? La historiola de cómo el dios de la tormenta de Enerik se enfureció y se fue. En consecuencia, en este Mugawar, el agujero, como umbral, que daba acceso al mundo subterráneo y viceversa, se utiliza de tres maneras diferentes. Para que el dios acceda a la tierra oscura, como medio para invocarlo a través de la palabra, y también como lugar privilegiado para colocar ofrendas a los dioses del mundo subterráneo. Asimismo, como señala Collins, los agujeros o pozos hititas también se utilizaban en combinación con diferente tipo de rituales para asegurar la fertilidad de los seres humanos y de la tierra, y como medio para deshacerse de impurezas, que luego serían absorbidos por la tierra oscura. Junto con los agujeros, el Mugawar del dios de la tormenta de Enerik presenta otro tipo de umbral, un segundo tipo de umbral, es decir, un ámbito que se caracteriza por estar en las fronteras entre dos espacios o estados, y que permite, no solo que se caracteriza por su ambigüedad, pero también permite una transformación, en este caso la transformación del dios, de un estado enfurecido a un estado de benevolencia para con los hititas. Cuando uno llega a las líneas 20 de este Mugawar, se lee que se le pide al río Nikilayata que evoque al dios de la tormenta Enerik y lo traiga de debajo del mar, de debajo del Hushuesna, que es un término también bastante debatido, podemos volver sobre ello si a alguien le interesa, de abajo de las 9 orillas del mar, de la orilla del río Nikilayata, etc. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿no?, ¿por qué se mencionan específicamente las orillas en esta sección de la historiola? ¿Y por qué se mencionan también en párrafos anteriores como los lugares hacia donde va el dios cuando se enfurece, ¿no? ¿Qué es lo que tienen las orillas para que el dios se dirija hacia ellas? El término Wapu, orilla, ribera, margen del río, aparece en forma repetida en las colecciones de tablillas de Hattusa. En varias ocasiones las orillas de los ríos se mencionan en asociación con los agujeros, con la tierra oscura y con la arcilla.
Un ejemplo de ello es el ritual para purificar la casa, donde se indica que quien practica el ritual va a la orilla del río y ofrece comida, bebida a los dioses del mundo subterráneo por medio de un agujero, para que estos suban a la superficie y se lleven consigo los males de la casa. Allí, en continuidad con la traducción de Collins, leemos: él va a la orilla del río y toma aceite, cerveza, vino y otros elementos, sostiene un cordero y lo sacrifica en el agujero. Habla de la siguiente manera: yo, un ser humano, he venido ahora. Como Hana, toma a los niños de la orilla del río, y yo, un ser humano, he venido a convocar a las deidades primordiales de la orilla del río, que la diosa solar de la tierra abra la puerta y que las deidades primordiales y la diosa solar de la tierra suban desde el mundo subterráneo. Más adelante se indica: ata tus pies, sus pies y manos, es decir, de los males, y llévalos al oscuro mundo subterráneo. Toma la arcilla de la orilla del río, pero en su lugar pone torta de aceite, dulce, harina, etc. Bien. Otro ejemplo interesante que permite observar la relación de la arcilla con las impurezas y con la tierra oscura se encuentra presente en el ritual del río de Tunahuilla. En este caso, la arcilla se extrae de una fuente de agua en vez de un río, y dice así: la ritualista, la mujer anciana, se dirige a una fuente, toma arcilla de la fuente de agua, y elabora una analogía para purificar al paciente, diciendo: así como tú, fuente, sigues sacando arcilla de la tierra oscura, de la misma manera quita la impureza maligna de las partes del cuerpo de esta persona, el paciente. Como se puede observar, en ambos contextos rituales, la arcilla de las orillas de los ríos y de las fuentes de agua se presenta como una sustancia asociada con la tierra oscura y por ello situada entre el mundo subterráneo y la superficie de la tierra, capaz de retener elementos contaminantes y transferirlos luego a la tierra oscura. Un fragmento de otro ritual que apoya la idea de que la arcilla de las orillas era concebida como con estas características, dice lo siguiente: sea cual sea el mal que los dioses prevén en esta casa, la casa y el mortal no los conquistarán. Esta arcilla de la orilla del río lo ha conquistado. Que lo devuelva a la orilla del río y que lo conquiste la tierra oscura. De la información reunida hasta aquí, se observa que las orillas de los ríos, las fuentes de agua con su arcilla, constituían un elemento importante del ambiente de la Anatolia antigua, y que dada su ubicación entre dos mundos diferentes, desempeñaba un papel significativo en rituales relacionados con la tierra oscura, con la eliminación de males y con la purificación. Ahora retomando, ¿no?, y volviendo en relación con el Mugawar del dios de la tormenta de Nerik, y la pregunta inicial, ¿no?, ¿por qué el dios de la tormenta de Nerik es llamado a regresar a su templo desde las orillas de ríos y mares? Bueno, la información reunida hasta aquí permite inferir que cuando se enfurecía el dios se dirigía hasta este tipo de orillas porque como ambientes liminales o espacios privilegiados que permitían el paso entre dos mundos distintos, eran concebidas como límites externos de la tierra oscura. Desde la perspectiva humana, las orillas, como en el caso de los agujeros, constituían lugares que permitían el acceso directo al mundo subterráneo. Desde el punto de vista del dios que viajaba por la tierra oscura y a través de sus diferentes recursos acuáticos, las orillas constituían uno de los destinos más lejanos, hasta donde el dios podía viajar sin encontrarse completamente en la superficie terrestre. En otras palabras, diferentes tipos de orillas eran concebidas como los límites más externos del mundo subterráneo, el punto hasta donde se extendía el agua que recorría las profundidades de la tierra y se combinaba con la superficie terrestre, un espacio intermedio. Para concluir, el hecho de que el Mugawar del dios de la tormenta de Nerik se invoque, en el Mugawar, perdón, del dios de la tormenta de Nerik, se invoque a este dios para que regrese de debajo de diferentes orillas, sugiere que lo invocaba desde los lugares más lejanos, a los que podía acceder en su viaje por la tierra oscura, sin abandonar
este otro mundo que se encontraba conectado por agujeros, atravesados por ríos, mares y fuentes, y delimitado por las riberas de diferentes cursos de agua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina, por esta presentación. Recordamos que las preguntas, tanto de quienes están en sala de Zoom como quienes están participando a través del YouTube, por favor, déjenlas en el chat de la transmisión por YouTube. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos Gracia Zamacona, de la Universidad de Alcalá, un querido amigo también y colega, que nos va a ilustrar acerca de Tejones y Máscaras, un nuevo libro de los textos de los ataúdes para llevar Ma'at a Ra. Bueno, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Hola, Roxana y Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Lo primero, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve bien? Lo que traigo hoy Perdón, Carlos, no, ¿Sí? no veo el PowerPoint. No sé si el resto lo está viendo. ¿No se ve el PowerPoint? No, No se fíjate ve. de compartir pantalla. A ver, sí. ¿Veis ahora mi pantalla? No todavía. Vaya, pues no. ¿El PowerPoint está abierto? Tiene que estar abierto para poder compartirlo. Sí, lo tengo abierto y me dice que estoy compartiendo, pero si no lo veis está claro que algo falla. No sé qué. Vaya, pues ya lo siento, no sé qué es lo que pasa. Solo me veis a mí, no veis... Exacto, no vemos la transmisión, o sea, el PowerPoint. Uf. No sé por qué. ¿Estás habilitado? Sí. Estaba funcionando bien, pero no sé por qué no me deja compartir la pantalla. Bueno, si no encuentro manera En todo de hacerlo, caso, si lo puedo no... hacer sin compartir la pantalla. pero sería una lástima. Yo no sé si les parece, en todo caso, que a cambio, no es lo mejor quizás, pero cambiemos el orden, y si Andrea quiere exponer, mientras podemos solucionar el tema técnico con Carlos, no Vale. habría ningún inconveniente. Andrea, si estás de acuerdo, comenzamos entonces, pasamos a presentarte a vos y vemos de solucionar lo de Carlos. Bueno, perfecto. Entonces voy a presentarte. Gracias. Pasamos entonces a la exposición de Andrea Seri, también una querida colega de la Universidad Nacional de Córdoba, que se denomina La Mashtu entre la tradición y lo liminal. Muchas gracias, Andrea. Te escuchamos. Bueno, no sé si están viendo la pantalla compartida, ahora sí la veo. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Roxana y a Juan Manuel por haberme invitado a participar de este coloquio que conmemora los 20 años de la fundación del Centro de Estudios del Antiguo Oriente, y aprovecho la ocasión además para felicitar a todos los miembros del centro por la magnífica labor que desempeñan para promover los estudios del cercano Oriente Antiguo, tanto desde el centro como desde la revista Antiguo Oriente. Vamos a pasar ahora a la presentación, la Mashtu entre la tradición y lo liminal. No pocos lectores modernos deben haber descubierto a la Mashtu gracias al primer libro de la novela de Thomas Mann, José y sus hermanos. Me refiero a la historia de Jacob, publicada originalmente en 1933. En la sección dedicada a Raquel, bajo el subtítulo El oráculo de aceite, Mann describe las posibles dificultades del embarazo de Raquel
y menciona a Lamashtu con la lectura antigua del nombre, es decir, Labartu en lugar de Lamashtu. Primero, Adina, la madre de Raquel, recita un conjuro medio incomprensible para expulsar a los espíritus malignos entre los que se encuentra Labartu. Luego, entre los talismanes para proteger a la embarazada, había una muñeca de arcilla de Labartu para atraer y atrapar en esa figurilla a los demonios abominables que residían en el cuerpo de la mujer encinta. Esa estatuilla se destruía y se reemplazaba periódicamente. Thomas Mann ofrecía al lector sin acceso a las cercanas publicaciones asiriológicas de fines del siglo XIX y principio del XX algunas de las características de Lamashtu. Es decir, es un espíritu maligno que ataca a las embarazadas y a los bebés, al que se ahuyenta con conjuros, rituales y amuletos. Lamashtu es un ser compuesto, como se aprecia en la imagen grabada en este amuleto del primer milenio, actualmente en el Museo Británico, donde vemos que Lamashtu tiene cabeza de león, cuerpo de mujer con los pechos caídos, manos humanas y garras en las extremidades inferiores. Completan la escena las serpientes que sostiene en sus manos, un cerdo y un perro, o quizás un lobo, prendidos de cada uno de sus pechos, y el asno sobre el que va montada de pie. Pero esta representación es tardía. Otras imágenes y descripciones disponibles difieren según el período o la región de las que provengan. Aquí, por ejemplo, la vemos con doble cabeza de león y en este otro caso con cabeza de pájaro. Uno de los conjuros dice, cito, tiene dientes como los dientes de un burro, la cara como la de un león poderoso, motas como las de leopardo en la espalda y las mejillas amarillentas y pálidas como el ocre. Fin de la cita. Otro conjuro agrega, cito, sus pies son los de Anzú, es decir, son garras. Sus manos emiten putrefacción. Vino de los pantanos con su cabellera suelta, su ropa interior hecha jirones. Fin de la cita. Las variantes deben recordarnos que cuando hablemos de Lamashtu en términos generales, la reconstrucción de sus características físicas, de su accionar y de sus orígenes dará como resultado una imagen artificial y real, si se quiere, compuesta a partir de un collage de diferentes tradiciones. Las fuentes para estudiar Lamashtu son iconográficas, por ejemplo, amuletos, hay cerca de 100, poco menos de 100, placas y fíbulas, y tenemos también fuentes epigráficas, como por ejemplo conjuros y rituales específicamente dedicados a ella, o bien referencias sucintas en otro tipo de escritos mágicos o literarios. Los textos dedicados a Lamashtu se remontan a la primera mitad del segundo milenio, tanto del período paleoasirio como paleobabilónico. Continúan en los períodos babilónico medio, neoasirio y babilónico tardío. Hasta donde sabemos, los conjuros del tercer milenio no incluyen a Lamashtu como entidad independiente. Es decir, que los registros cubren aproximadamente 2 milenios y están escritos tanto en lengua sumeria como acadia. A lo largo de esos 2 milenios, la distribución geográfica de la evidencia proviene de la región de Babilonia, de varias ciudades asirias, de Emar y de Gültepe y Boğazköy en la actual Turquía. Gracias a los ejercicios escolares que se han encontrado, sabemos que los textos sobre Lamashtu
ocupaban un lugar en el currículum de los aprendices de escriba y que no formaban parte de los niveles inferiores del entrenamiento. Por cierto, debemos mencionar también la indudable existencia de aquellas tradiciones y conjuros orales que no se han preservado. Además de un ser compuesto, la Mashtu es un ser liminal y, en mi opinión, intencionalmente ambiguo. Eso la hace aún más temible. Es una entidad particularmente interesante porque existe en los umbrales ontológicos que marcan el delgado límite entre los seres divinos y los demoníacos. Esto se desprende de la caracterización ofrecida en varios textos, donde la tensión entre esas dos realidades, por un lado la divina y por el otro la demoníaca, es aparente. Su origen divino y su pertenencia a esa esfera se evidencian, por ejemplo, en el uso frecuente del determinativo divino Dingir para escribir su nombre. Por ejemplo, como allí, Dingir Dinme, pero también con las variantes Lu Gamme y Lugalme. Tenemos además que se la denomina hija de Anu, Dumu Ana, uno de los dioses principales del panteón mesopotámico en el tercer milenio y demás, como hija de Anu, hija de los dioses e hija de los grandes dioses, ¿sí? Tanto Dumumunus, Anu, como habíamos visto antes, Dumumunus Dingir Eneke, Dumumunus Dingir Galgal Eneke, y también se la denomina diosa, Ilat o Iltu, ¿no? Sobre todo, ¿no?, en la versión paleo-babilónica. Y, por último, tiene una entrada en la lista de dioses, una lista de dioses muy importantes, que es Anu igual a Anu. Pero otros datos contradicen esta evidencia que presento y le adjudican una esencia no divina demoníaca. Se especifica, por ejemplo, no es una diosa, Ul-Ilat. Se dice que es una demonio Utuku, que es una demonio hija de Dios, hija de Anu. Lamnat, Buntu Ilim, Martu Anim, y como si se la quisiese desvincular de los dioses del cielo y de la tierra, a veces se le adjudica lo que hoy llamaríamos una filiación etnolingüística. A saber, se dice que es una amorrea, no sorprende que se trate de un manuscrito paleo-babilónico, donde dice Ilat Amurat, es una diosa, una amorrea. También se dice que es elamita, el Amat, y por último una Sutea. En este caso, Sutaku, soy Sutea, en primera persona. Nótese que los gentilicios amorreo, elamita y Suteo hacen referencias a enemigos históricos de los habitantes de Sumer y Akkad. Un conjuro proveniente de comienzos del segundo milenio, hallado en el sitio de Kultepe, el famoso Karun Kanesh, da cuenta del cambio de estatus de la Mashtu en el mundo divino. El texto dice, cito, debido a sus ideas maliciosas y su espíritu impropio, su padre Anu la arrojó del cielo a la tierra, debido a sus ideas maliciosas, a su espíritu caótico. Final de la cita. Es el clásico motivo del ángel caído presente en la tradición monoteísta judeo-cristiana, donde solo caen los ángeles porque hay un solo Dios. En el texto literario Atrahasis, comúnmente conocido como la historia babiloníaca del diluvio, la Mashtu aparece mencionada tangencialmente por uno de sus epítetos. En la versión paleo-babilónica, datada de la primera dinastía de Babilonia, más precisamente
durante el reinado de Amisaduca, el cuarto descendiente de Hammurabi en el trono de Babilonia. Y los manuscritos que tenemos fechados datan del 1636-1635 a.C., según la cronología media. Allí se nos dice, cito, que exista entre la gente la demonio Pashitu, que arrebate al bebé del regazo de quien lo dio a luz. Pashitu es un epíteto de la Mashtu utilizado desde el periodo paleobabilónico hasta el babilónico tardío. La palabra es un participio femenino derivado del verbo pashatu, obliterar. El epíteto pashitu significa entonces la obliteradora. El contexto para comprender esta referencia es importante. Luego del diluvio y de la destrucción de casi toda la humanidad, los dioses convocan a Nintu, la diosa de los nacimientos, para que ella y Enki deliberen en la asamblea. Después de unas líneas fragmentarias y de una línea posiblemente perdida, se crea una tercera categoría de personas que incluye, primero, mujeres que den a luz y otras que no lo hagan. Luego, la demonio Pashitu. Luego, la mujer Ukbaktu, la mujer Entu y la mujer Iritsitu, para que sean tabú para frenar los partos. Las tres últimas categorías de mujeres, es decir, Ukbaktu, Entu e Iritsitu, se refieren a tres tipos diferentes de lo que hoy llamaríamos sacerdotisas. En el gran esquema de Atrahasis, la creación de estos seres está destinada a reparar la reproducción irrestricta de seres humanos que llevó a Enlil a querer exterminarlos completamente. En otras palabras, esa decisión postdiluviana de los dioses apunta al control demográfico. La creación de la Mashtu se enmarca dentro de ese plan de ajuste divino. En la versión paleobabilónica de Atrahasis, entonces, la Mashtu es una creación tardía. Es un ser concebido después de que hubieran sido engendrados y destruidos los seres humanos. Esta idea de creación tardía aparece también en un conjuro paleobabilónico en contra de la Mashtu, cuyo incipit la describe como Ishtiat Elat Apulat, es única, es pura, es hija tardía. Nótese que esta última palabra, Apulat, se refiere a la cosecha tardía o a la cría tardía de las ovejas. El que la Mashtu fuera hija tardía cobra más sentido aún en Atrahasis, puesto que allí se explica que los dioses privilegiados y los dioses obreros existían desde antes de la rebelión que desembocaría en la creación de los seres humanos. Fue creada por los dioses de manera tardía para un propósito específico, el de aniquilar a los recién nacidos. El motivo de la creación tardía de seres peculiares no es ajeno al horizonte literario cuneiforme. Pensemos, por ejemplo, en la manera en la que en la épica de Gilgamesh, en babilónico estándar, los dioses crearon a destiempo a Enkidu, otro ser liminar, una creación tardía con el propósito de igualar y contrabalancear a Gilgamesh. Enkidu fue creado por la diosa madre Aruru a pedido del dios Anu. Cito, Aruru se lavó las manos, tomó un puñado de arcilla, la arrojó a la naturaleza y en la naturaleza creó a Enkidu, el héroe. Fin de la cita. Recordemos que hasta su encuentro con la prostituta Shamhat, Enkidu vivía entre los animales salvajes y su transición de una forma de vida a la otra se consolidó después de conocer los placeres de la vida humana, es decir, sexo, vestimenta, pan, cerveza, depredación y vida urbana. Otro personaje liminar
creado para cruzar del mundo de los dioses, del cielo, al mundo de los muertos, es Atsuyunamir, creado por Ea para ir a buscar a Ishtar a la tierra de los muertos en el descenso de Ishtar. Atsuyunamir es un asino, palabra que suele traducirse como prostituto o travesti, es decir, un ser que exhibe un cambio de estado o condición. Como hemos visto, los textos referentes a la Mashtu presentan una imagen ambigua que oscila entre su esencia divina y su esencia demoníaca, reafirmando o denegando su divinidad. Incluso la serie canónica, así llamada por ser una recopilación tardía en babilónico estándar del período neo-asiria, incluye conjuros que la llaman diosa, Ilat, y otros que dicen que no lo es, Ul-Ilat. La Mashtu es un ser que, aunque procreado en el cielo, habita en las márgenes, a veces en las montañas y otras en los pantanos. Es un ser que, al igual que Enki y que Atsuyunamir, traspasa los umbrales de ámbitos claramente delimitados. De las montañas y los pantanos, es decir, lugares salvajes, al espacio habitado de las ciudades, las casas y las habitaciones en las que duermen sus presas, los bebés y sus madres. Y así como Atsuyunamir fue concebido para ingresar y salir de la tierra de los muertos, y Enkidu la visitó en sueños, el asno que montaba la Mashtu iba sobre una barca, si lo podemos ver, para poder navegar por el río Ulai, al que se lo vincula con la puerta de ingreso al mundo de los muertos. Y aquí tenemos otro amuleto del Museo de Estambul. Es precisamente esas características ambiguas, cambiantes y contradictorias en las que reside la temeridad y la fortaleza de la Mashtu. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta interesantísima exposición. Así que ahora, bueno, le vamos a dar paso a la exposición de Carlos, la que yo voy a compartir, y Carlos me irá indicando cuándo ir cambiando las diapositivas. Así que comienzo por esta presentación a compartir. ¿Se ve el compartir pantalla? ¿Se ve la...? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, por favor, dime cuándo la tengo que ir cambiando. Vale, te voy diciendo, Rosana, y muchas gracias y disculpar el lío técnico que no sé todavía lo que es. Son cuestiones que suceden. Tengo el ordenador en contra. Lo que traigo hoy es un par de fórmulas de un corpus de textos mortuorios del Antiguo Egipto, los textos de los ataúdes, que son nuevas, digamos, es decir, no están en la publicación estándar de este corpus. Se publicaron en 2008 por parte de Ramadan Hussain y proceden de la tumba de un difunto llamado Petima en Nagaer, Eddeir, en la zona de Tebas, en la necrópolis tebana, de Tinita. Los textos los voy a leer primero. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bueno. Para que tengáis la imagen delante. Este es el individuo en cuestión, con la referencia a la tumba. Ahí tenéis el número del 4003. ¿Podemos pasar al siguiente? Esos son los dos textos que publicó Hussain en 2008. Él los dividió en dos unidades, la 54 y la 55. Los textos proceden de derecha a izquierda. Y el primero de ellos, el 54, dice: el ojo no será pintado por aquellos que alzan sus cejas, porque él es ciertamente el agudo de visión. Él es el difunto. Él no será apuñalado y ninguna mano se pondrá en su garganta por parte de sus oponentes.
o de sus enemigos. El ojo no será pintado por aquellos que levantan sus cejas, porque él ciertamente es el agudo de visión. Como siempre, la forma de hablar que tenemos en los textos de los ataúdes es totalmente performativa, es decir, nos encontramos con un texto que está haciendo algo, claramente, y del que no tenemos más noción que las referencias mitológicas que puedan aparecer, que frecuentemente son oscuras. El texto sigue: oh magia mía. El difunto habla a su propia magia como una personalización, una personificación, ¿no?, de ese poder. Asciende como el sol naciente y presenta Maat a Ra en el interior de la cripta del oculto de cara o del oculto del rostro. Ve ahora y dile a aquel que mira con sus dos caras que es mi magia la que está llegando. Se trata de acceder a un espacio cerrado, una cripta, un sitio oculto, difícil de acceder. Prosigue el texto. La doble puerta del cielo se ha abierto para él, para esta personificación de la magia. Las puertas del horizonte se han abierto para él, porque ciertamente él es el agudo de cuernos. Oh, mi magia, poderosa de uñas. Luego veremos qué sentido tienen todas estas referencias o qué sentido pueden tener. Aquella que vive de aquellos que, y aquí hay una laguna, vivir de alguien, ¿no?, en el sentido de ser capaz de consumirlo, de poder comerlo. Pueda yo descender, purificarme y aparecer como un dios y recibir mis insignias. Como si fuera hay una transformación y recibe una serie de insignias para estar en determinado sitio. Probablemente se trata de la mansión de Osiris, a donde quiere llegar el difunto. Vosotros estáis lejos de mí. Vosotros, comedores de yer, es difícil traducir la palabra, puede ser costado, de aquellos que existen, masculinos y femeninos. Si yo he venido al puerto de la Duat y he descendido hasta las cámaras de culto de la tierra, es después de que la inundación me haya dignificado. Es decir, se trata de un proceso de transformación del difunto a través del agua, de la referencia a la inundación, para acceder a una determinada zona oculta de difícil acceso y peligrosa, ¿no?, de acceder. El otro texto, el número 55, empieza así. Oh grande, padre de los dioses que tiene la autoridad de Horus. He subido, he entrado en la capilla de los puros y he recorrido la mansión de los antiguos o de los ancianos. Se dirige a otra persona ahora. Oh castigador, he pasado por el portal de los lagos de Tot. Aclámame, yo soy un dios. Oh amado mío, únete a mí. Muévete lejos, aléjate de los terribles del horizonte. Oh amado mío, controla a las sombras que hay allí. Una de las ideas que se manifiestan en el más allá egipcio es la existencia de unos individuos que normalmente se identifican con demonios o personas similares, muy parecidas a estas entidades liminares de las que hemos estado hablando antes, y que pueden atacar al difunto en su proceso de transformación o de llegada al ámbito divino. El difunto sigue hablando. Aquellos que estáis en las criptas habéis temblado a causa del castigador. Es un personaje que aparece ahí como el más peligroso, aparece mencionado 2 veces. Uno que captura a los que están en los muros. Cuando me ven, ha parecido como un dios. Sigue dirigiéndose a otras entidades peligrosas. Aquel que procede con sus pies, o que camina con sus pies. Aquel que come con su boca. Aquel que se encarga de su propio mensaje o de llevar su propio mensaje. Aquel dotado de vida.
Y por último hay una alusión sumamente extraña a Mut de Tebas, literalmente la madre de Tebas, que es también el nombre propio de la diosa de Tebas. Hay alguien allí que me rechace como Gepri. Gepri es el sol cuando sale por la mañana. En la corte de todos los dioses. La eternidad cíclica, luego explico un momento qué es este término, te ha sido dada, como lo ha sido para mí. La eternidad cíclica está preparada para ti, lo mismo que está para mí. Porque tú me das eternidad cíclica y porque tú consigues la eternidad cíclica para mí. Yo soy el gran propietario de las ofrendas o de la comida, por literalmente. Como digo, los dos textos pueden parecer sumamente complejos, hay muchas entidades divinas o semidivinas que aparecen, muy oscuras, y es difícil seguir digamos, el hilo de la narración, pero claramente hay una referencia a Ra, a llevar esta Ma'at a Ra y a la relación de Ra, del sol, con el movimiento que hace el difunto hacia una zona oscura, una zona sumamente peligrosa, y a esta referencia a la eternidad cíclica, al movimiento del ciclo solar, que se utiliza como una especie de mecanismo cósmico o astronómico para que el difunto pueda básicamente viajar desde el oeste al este, es decir, desde la zona oscura a la zona de luz. Ese es el sentido general. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, Roxana? Gracias. El editor del texto, Hossain, adscribió estos dos textos nuevos o lo relacionó con una serie de fórmulas que ya conocíamos en los textos de los ataúdes, entre la 488 a la 500, que se refieren a este viaje nocturno del difunto entre el oeste y el este, siguiendo el viaje imaginario del Sol, ¿no? Desde su momento de desaparición por el oeste hasta su reaparición en el este. Pero más específicamente, estos textos se refieren a la presentación de Ma'at al dios Ra. Un poco como esta imagen que tenemos ahí de una tumba del Reino Nuevo, donde vemos al rey presentando a Ma'at, que está marcada por esa diosa con una pluma de avestruz en la cabeza, que representa la idea de orden o de equilibrio entre dos partes. Típicamente es muy famosa por la escena del Libro de los Muertos, donde se pesa el corazón del difunto en un platillo de una balanza contra la pluma de Ma'at en la otra, indicando que un corazón más pesado que esa pluma no puede entrar en la mansión de Osiris, que es un poco el contexto en el que nos estamos moviendo. El texto en concreto, desde el punto de vista literario, de la categoría textual, debe adscribirse a una liturgia que se ha dado en llamar transfiguración, literalmente significa convertir al difunto en un aj, es decir, en una entidad brillante, y que aparece con cierta frecuencia en los textos de los ataúdes. Hay como un par de decenas de fórmulas de este tipo. En este caso es más peculiar porque se trata más bien de hacer pasar al Hekau, es decir, a la magia personificada del difunto, hacia la zona donde están los brillantes. Este término de brillante, aj, pertenece o deriva de la misma raíz que la palabra horizonte en egipcio. Es decir, es realmente la zona de luz del cielo. El tema de presentar Ma'at a Ra es un ritual porque en una de las fórmulas que ya Hossain había relacionado con estas nuevas fórmulas, la 491, tenemos la expresión que tienen ahí abajo, donde se dice él. En ese caso no se refiere al Jekah ni al difunto, sino al Ba del difunto, que es esa parte del difunto que aparece como un pájaro y que se caracteriza por su movilidad, es capaz de conectarse con
la tumba o de viajar entre la tumba y la zona de los vivos, de ir a visitar a los vivos, ahí se dice que el va del difunto está en posesión. La expresión que utiliza lingüísticamente es una preposición ger, que indica que no es algo tuyo, sino que tú tienes algo, es una posesión alienable, por así decir. El va se encuentra en posesión de ese ritual que sirve para llevar Mat a Ra. Es interesante que el va aparece, la posesión del ritual por parte del va aparece de esa manera, porque se da a entender que el ritual no es suyo, seguramente es del difunto, pero en ese momento es el va el que lo está ejecutando, o el que lo está realizando de alguna manera. También es interesante la expresión, el demostrativo tú, que lo he marcado ahí en negrita, porque parece implicar que el texto de la fórmula 491 debía ser el texto propio del ritual, o un texto que acompañaba al ritual cuando se realizaba. Está actualizando el texto. En esta fórmula, puedes pasar página, o puedes pasar diapo, Roxana. En esta fórmula, el difunto le pide a Ra permiso para entrar en su capilla y verlo. Y entonces se dirige a unos guardianes, a los que se menciona como guardianes de los miembros de Osiris, para que no capturen a su Ba, o a su Hekau, o a su sombra, o a su Aj. Finalmente, habla a un individuo para que le deje acceder al sitio donde está Ra y poder darle Ma'at. Es decir, de alguna manera restablecer el equilibrio en esta zona oscura del cosmos, ¿no? O en esta parte oscura. Los guardianes de los miembros de Osiris, a estos guardianes se les clasifica o se les califica como ocultos de cara, literalmente, Shetauger, y parecen ser, o todo apunta por el parecido luego formal que tiene, que son el precedente de los jueces del más allá, que van a aparecer en el libro de los muertos, el número de 42 normalmente. De hecho, el término es interesante porque estos Shetauger, cubiertos de rostros, simplemente puede significar enmascarados, como veremos luego cuando comente el término Shet, ¿no? Que es la clave de este asunto. En otras fórmulas relacionadas aparece, por ejemplo, un guardián de una puerta, en la fórmula 1043, al que se menciona como enmascarado también, o en otros casos como cara de tortuga. Ahora veremos qué tienen que ver las tortugas con todo esto. Que es bastante frecuente en representaciones de época tardía. Otro personaje que nos ha aparecido en el texto, este agudo de visión, en el nuevo texto de Nagai Der, aparece también en otra de las fórmulas de los textos de los ataúdes, la 1044. Es decir, que hay una relación entre este enmascaramiento y la recuperación o la capacidad de ver, la capacidad de vislumbrar a los enemigos durante la noche. En este caso tenemos un par de representaciones posteriores, como pueden ver ahí, una estatua de madera y una representación de un ataúd de la dinastía 21, donde aparece este tipo de personaje enmascarado en posición de espera, sentado, con la rodilla levantada, que indica su característica de portero o de guardián que está vigilando, una actitud vigilante. Hay otras posibles referencias a lo largo del corpus de los textos de los ataúdes en diversas fórmulas. Y, de hecho, incluso tenemos una de estas fórmulas, la 531, aparece no en un ataúd, sino en baja época, aparece en una máscara de un cartonaje, propiamente.
¿Puedes pasar diapo, Roxana? La idea que les comentaba sobre esta importancia de la máscara en relación con todos los términos que aparecen en estos personajes es la raíz Shech que tienen ahí. Como ven, si vamos a mirar la raíz o las relaciones que hay, diversas palabras que derivan de esta raíz, tenemos palabras que a priori nos pueden parecer totalmente extrañas o sin relación alguna, pero que sin embargo todas ellas presentan una relación clara. Hay términos arquitectónicos, como puede ser el primero, el santuario, almacén abovedado. Fíjense en el último signo, en este caso la escritura va de izquierda a derecha, el último signo, que es como un semicírculo con la parte abierta hacia abajo, y con dos marcas en la parte superior, donde conecta la parte curva con la parte recta, que representa más o menos la parte abovedada, una sección de algo abovedado, con dos elementos que indican la clave, ¿no?, de dónde parte la bóveda. En la primera palabra eso queda claro. Es un almacén abovedado y estamos viendo la bóveda de medio cañón de canto, ¿no?, de frente. Puede ser un poco más complicado de ver en las otras palabras, como cubrecabezas con bandas, es decir, un pañuelo que luego iba anudado a la barbilla o a la parte de atrás de la cabeza. Otras palabras son más generales, quizás, como ataviar, la traducción, o la idea de ceñidor o de banda, de cinturón, o similar, una mochila, que tiene también dos tirantes, y luego dos animales que son, que para mí dan la clave de cuál es el sentido específico de esa raíz y de por qué aparecen en palabras que son tan distintas. Si pasas la diapositiva lo podemos ver. Estos dos animales, el tejón mielero y la tortuga, presentan una característica que los hace muy similar desde el punto de vista morfológico que tienen. Y es que tienen una zona redondeada en la parte superior y una zona más o menos recta en la parte inferior, formada por dos partes, que son en este caso las dos patas de los animales, y conectan en la zona semicircular, es decir, lo mismo que una bóveda o la estructura abovedada de la arquitectura. En el caso del tejón es destacable además que la parte superior, la parte que es similar a la bóveda, es de un color distinto que la parte inferior, que es la que sería el soporte, ¿no?, la que forma el soporte. Este es el término, shech, es el término que se traduce por máscara y es la idea de algo redondeado que con dos bandas cubre alguna cosa. Los términos derivados, incluso uno, si sigue esta línea de razonamiento, se puede pensar que el guardián con cara de tortuga no es más que una metáfora de lo mismo. La tortuga tiene esta misma forma, pero los términos que derivan, como secreto o algo oculto, en realidad proceden del hecho de que una máscara cubre una cara o de que algo abovedado cubre también un espacio, ¿no? Las criptas, típicamente las infraestructuras de las tumbas son zonas de difícil acceso y ocultas. Por lo tanto, todos estos seres enmascarados no solamente aparecen representados como demonios con máscara, sino que tienen esta idea general de seres que habitan una zona de acceso restringido. Volviendo ahora a... Puedes pasar ya diapositiva, ¿no? Volviendo ahora a la fórmula 491, que es la que he estado comentando, donde sale la frase explícita de traer Mahatarra. La voy a leer un momento, voy a leer una traducción y comentamos algo. El difunto dice, haz camino a mi Ba, a mi Aj, a mi Jekao, a mi sombra, de tal manera que ellos puedan entrar hacia ti, aquel que vive dentro de la capilla, para que él pueda ver al gran Dios en su forma verdadera y para que él pueda repetir las palabras de Osiris a aquellos que ocultan su cara. Son estos individuos, estos Shetauger.
A continuación, el difunto se dirige a los guardianes de Osiris, estos demonios enmascarados. Guardianes de los miembros de Osiris que vigilan a todos los Ba. Son estos pájaros entre los dos mundos y que detienen a las sombras de todos los muertos masculinos y femeninos. Ojalá no podáis, o que vosotros no podáis detenerme, ni vigilar a mi Ba, a mi sombra, a mi Aj, ni a mi magia. Él tiene este ritual para traer Ma'at a Ra, que él, Ra, ha pedido para poder vivir a partir de Ma'at. Es decir, y aquí está la clave del asunto, el difunto está justificando su presencia en un sitio donde no debería estar, el sitio oculto, donde solamente Osiris puede estar, porque, y solamente porque, tiene que llevar Ma'at a Ra. Es decir, tiene que restablecer el orden cósmico en la parte oculta del viaje. A continuación dice, el difunto habla a Alba. Dice, ve mi Ba, mi Aj, mi Hekau, o mi magia, mi sombra. Abre la doble puerta de las dos ventanas. Abre la gran mansión, es la mansión donde vive Osiris. Sube y baja. Ojalá puedas disponer de tus pies para moverte y no ser detenido por los guardianes de los miembros de Osiris. Aquellos que vigilan a cada Ba y que detienen a las sombras de los muertos. Ve mi Ba, mi Aj, mi Hekau, mi sombra. Puedas tú disponer de tus pies para traer Ma'at. Un elemento clave es la expresión de los enemigos que se mantienen alejados del difunto y que lingüísticamente expresan una situación de facto. No utilizan un imperativo de alejaros de mí, o algo similar, sino que dice vosotros estáis lejos de mí. Se plantea la situación como totalmente resuelta. No es una petición, ni siquiera una orden, sino algo todavía más fuerte, sino que es una expresión performativa mágica, es decir, vosotros estáis lejos de mí, que es la manera de mantener al enemigo alejado y de poder proceder de una manera automática, por así decirlo. En otras fórmulas se tratan de ese grupo de entre la 468 y la 500, se tratan temas similares. En nuestro texto hay otro asunto, puedes pasar la diapositiva, Roxana, que parece impresionante, que lo hemos mencionado al principio, que es la capacidad de visión. Esto está relacionado también con una característica que aparece en varios de los individuos, que es la rapacidad, es decir, se hace referencia a aves rapaces. Da la impresión, por la referencia al comienzo de nuestro texto, sobre los portadores de sus cejas, los que levantan las cejas, la pintura del ojo con cosmético negro, etc., el calificativo de poderoso de uñas, referido a la magia, de que en general, y la agudeza de visión, de que se refiere se trata de que el Ba no sea capturado por unas aves rapaces enemigas. Pero en el texto de Pepi Ima, del texto nuevo, se trata de la magia y no del Ba del difunto. Esta es una variante importante. En cualquier caso, la rapacidad, en el contexto del ascenso al horizonte, tiene todo el sentido y está confirmada por otra fórmula, la 150, donde Horus es el que triunfa en el paso para subir al horizonte. La podemos saltar, porque creo que voy un poco mal de tiempo, pero podemos pasar a la siguiente, a la última diapo, eso es, donde volvemos a retomar el texto original y ahí podemos ver enmarcado en distintos colores a todos los personajes relacionados con la visión, que directa o indirectamente, que nos han salido y de los que tenemos muy poca información. Pero sí que podemos plantear la hipótesis de que son estos individuos, todos ellos cubiertos de cara, pero al mismo tiempo con esa capacidad visual importante, que son como los precedentes o los antecesores de esos guardianes que nos pueden aparecer después en el libro de los muertos. La alusión a la madre de Tebas, a la Mut de Tebas que tenéis a la derecha, marcada en rosa, es muy particular y muy distinta
da la sensación de que Mut, que no necesita especificación ninguna, porque Mut es una diosa archiconocida desde el Reino Medio entrado y sobre todo el Reino Nuevo como la gran diosa de Tebas, y sin embargo aquí se especifica de qué Mut está hablando, la madre de Tebas, literalmente, daría la impresión, aunque es hipotético, que el texto se crea, este texto se crea cuando se está comenzando la unificación del Reino Medio, es decir, con la dinastía 11, que instala la dinastía y el comienzo del Reino Medio en Tebas, ¿no? de manera definitiva. Entonces podría ser el inicio. Los textos de los ataúdes están muy relacionados con ese movimiento político de establecimiento de la capital en Tebas, y por lo tanto esta especificación Net Waset, la de Tebas, estaría en relación, o podría estar en relación con ese momento histórico. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Hemos podido realizarlo, lo que es muy importante. Así que ahora, bueno, voy a proceder a leer las preguntas que están en el chat. La primera es para Romina, donde dice, hay pregunta Juan Manuel, ¿hay alguna región de Hati que tenga alguna concentración de nombres de ríos o mares de los rituales Mugaguar, o es un fenómeno general de todo Hati? O sea, la pregunta sería si en los Mugaguar aparecen muchos nombres de ríos, ¿no? Sí, entiendo, no sé si entiendo bien. Si es así... No, Romy, a ver. Sí. la pregunta es si, digamos, es si los nombres geográficos se concentran en una región en especial, o solo, digamos, o son generales a la zona de Anatolia en general. Es que en realidad otros Mugaguar no mencionan, por lo menos de los que tienen incorporados pasajes mitológicos, no mencionan, este es un caso bastante particular, que se mencionan los ríos, también se menciona el Marasanta, el río Marasanta, ¿no? El central, luego que se conoce como Alice, que yo dejé una imagen al final de la exposición, ¿no? Que recorre parte central de Anatolia y llega hasta el norte. Pero en otros Mugaguar, si se menciona en general, río, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, el mito de Lluyanka, se habla del mar y aparecen especulaciones, obviamente, de qué mar estamos hablando. Pero no, otros Mugaguar, para responder concretamente, no, que yo recuerde por lo menos que incluyen secciones mitológicas, no especifican. Este es un caso particular. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Seguimos con las preguntas. Para Andrea, de parte de Juan Manuel, ¿cuál es la relación entre la Mashtu y Pazuzu? Tengo entendido que eran una suerte de rivales. Sí, bueno, Pazuzu, dicho sea de paso, como muchos habrán notado, es la estatuilla del demonio que aparece en la película El Exorcista, es Pazuzu. Y si se han fijado también en las dos últimas diapositivas, en la placa del Museo del Louvre y en la de Estambul, Pazuzu está como asomadito de la placa, y justamente es un espíritu, un ser que aunque parece horrible y feo, justamente contrarrestaba los efectos malignos de la Mashtu, ¿no? Ese es el rol, ¿no? Así que, por lo menos en estas tradiciones. Bueno, y hay otra pregunta para vos también, Andrea, de parte de Romina, que pregunta lo siguiente, o sea, se pregunta si alguna de las características que hacen de la Mashtu un ser ambiguo se presentan también en otros seres capaces de transitar diferentes mundos. Bueno, por eso yo traía a colación algo que yo no vi mencionado en otros, por lo menos hasta donde sé, estos dos casos de creaciones tardías que son Enkidu y Azuyunamir.
Azuyunamir para entrar y salir de la tierra de los muertos, y Enkidu con un rol un poco doble, que es el salir del mundo de wilderness, que sería en castellano como de lo salvaje, pero también en sueños de el mundo de los muertos. Y después no como creación tardía, pero la propia Inanna Ishtar, cuando desciende al Kurnugía, la tierra del no retorno, también lo hace, pero el caso de ella es más interesante porque al hacerlo subvierte el orden natural de las cosas, ¿no? Es decir, creo que aunque el caso de ella es el más conocido, el más interesante es el de Azuyunamir y el de Enkidu, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias, Andrea. Aquí hay una pregunta y unas felicitaciones muy grandes de parte de Adriano Salvador para Carlos, que dice que es excelente tu presentación y está muy feliz de escucharte. Y pregunta sobre Shech, si habría posibilidad de hacer alguna relación con la materialidad fonética. Pues no lo sé, gracias por la pregunta. Sí que es interesante y es un poco la línea de pensamiento de George Boas, ¿no? Que lo ha hecho para el árabe y de sus estudiantes que han seguido esa línea de investigación. Yo no lo sé. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo he mirado para otras palabras del egipcio, siguiendo la teoría de Boas, ¿no? De las matrices no lineares, donde hay, en realidad no son dos fonemas, sino dos rasgos fonéticos. El labial y el posterior, por ejemplo, lo relaciona con la idea de cubrir de determinada manera. Y bueno, hay elementos que yo creo que en otras lenguas afroasiáticas también, que podemos buscar paralelos, o es verdad que es difícil porque digamos que el margen o el campo semántico que abarcas es muy grande, pero bueno, palabras como KF, ¿no? en egipcio, o Geb, o Bach, Hab, tienen todas la idea de cubrir como por la parte superior, como cubre la inundación del Nilo, por ejemplo, la tierra. Para Shech, la verdad es que no lo sé, no he mirado otros paralelos, pero sí que desde luego a mí me llama mucho la atención que la estructura formal de una tortuga o de un tejón, que son claras, con una estructura abovedada, o un pañuelo con tirantes, a mí sí que me llama la atención intuitivamente, ¿no? Pero la verdad es que habría que hacer un trabajo en profundidad con los textos para encontrar paralelos. Bien, muchas gracias, Carlos. Y aquí, bueno, yo formulo una pregunta con detalle en este sentido. No apunta directamente al tema, pero me pareció ver lo siguiente, entonces te consulto. Te pregunto acerca de la repetición de imágenes en la representación de Ramsés V, que mostraste ahí presentando Matarra, y el nombre en la cartela. No sé si lo vi correctamente, pero podría haber algún tipo de reiteración ahí o no. Porque sale Ma, también dices. Claro, exacto. Pues sí, podría ser también, pero no, la verdad es que cogí la escena porque es la primera que encontré donde había un rey presentando Maat a un dios solar, ¿no? Quiero decir que podría ser cualquier otro rey, no lo cogí porque estuvieran haciendo un juego de palabras, aunque por supuesto eso es posible, ¿no? En Egipto. Sí, me dio esa impresión, pero bueno, después lo podemos seguir conversando en todo caso en otro momento. Bueno, sí. No hay más preguntas en el chat, así que daremos por cerrada el panel de hoy. Les agradecemos muchísimo estas presentaciones, el haber compartido con nosotros esta tarde. Y ahora sí le doy la palabra de cierre a Juan Manuel Tevez como director del centro y nos despediremos hasta la próxima. Yo por mi parte les agradezco muchísimo, muchísimo el haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Roxana. Estoy compartiendo una pantalla, espero que esté pantalla completa.
Se ve, ¿no? La pantalla completa. Bueno, básicamente les quiero robar unos últimos 2 o 3 minutos, o sea, para contarles toda la historia y el futuro, ¿sí? O sea, que tenemos en el centro. Creo que cuando Roxana comenzó con el centro era ella y 2 o 3 personas, o sea, digamos que, y eso era mucho, creo, ¿no? Y ahora hemos llegado a un centro de investigación de renombre internacional con unos 15 investigadores y, lo que es más importante, 8 estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque los estudiantes son el futuro, digamos que son la base para, o sea, para que el centro continúe expandiéndose. Muchos de los investigadores actuales han sido antiguos estudiantes y algunos de ellos están o han estado en el exterior, ¿sí? O sea, como Romina de la Casa y como Jorge Cano Moreno y también Eva Calomino, ¿sí? O sea, que ahora está en España y Romina está en los Estados Unidos, ¿sí? La mayoría de ustedes conocen Antiguo Oriente, ¿sí? O sea, que es como que el caballito de batalla, ¿sí? Del centro, ¿sí? Es una de las revistas más conocidas sobre antiguos, digamos que sobre estudios de la antigüedad oriental, ¿sí? En castellano, pero también en otras lenguas, ¿sí? Digamos que estamos muy bien indexados en las bases de datos internacionales, y es por eso que todos los años nos bombardean, ¿sí? O sea, con pedidos de artículos, ¿sí? También tenemos, bueno, Antiguo Oriente ya va por su número 19, y en pocos meses ya se va a publicar el 20, ¿sí? También tenemos el muy conocido ANEM, ¿sí? Por Ancient Near Eastern Monographs, ¿sí? Que es unas series monográficas editadas con la Society of Biblical Literature, la SBL, en la cual estamos por el número 29. También tenemos Adam Katum, ¿sí? Que es nuestra publicación más popular, que está dirigido por Jorge Cano Moreno, y tenemos otros libros que también están disponibles en el sitio web, ¿sí? Así que, o sea, como podemos ver, en los 20 años hemos pasado de ser un centro muy pequeño, de ámbito ni siquiera regional, o sea, sino nacional, o yo diría municipal, ¿sí? Hacer un ámbito en la que tenemos investigadores de renombre internacional, ¿sí? Digamos que, y conexiones con las universidades y centros de investigación más importantes del mundo, ¿sí? Así que bueno, esa es la base y, o sea, y ese es el futuro muy próspero que nos espera. Así que creo que Roxana, si querés decir unas últimas palabras, ya por mí les agradezco a todos los presentadores, digamos que hemos tenido unas presentaciones excepcionales, y que denotan la calidad del tipo de investigaciones que tenemos en el centro. Y obviamente a los que nos han visto en forma online y a los que nos van a ver en el futuro por el canal de YouTube. Roxana. No, simplemente, bueno, nuevamente volver a agradecerles a todos y simplemente decir que sigamos en este camino, sumándonos cada vez más y por 20 años más y muchos más de trabajo colaborativo fructífero. Así que hasta siempre y muchas gracias nuevamente. Adiós.